Saludos mis estimados estudiantes. En esta oportunidad voy a explicar la primera ley de Kirchhoff, en cual consiste en definir voltajes. Esta ley define lo siguiente: la sumatoria de voltajes o caídas de tensión alrededor de un nodo siempre va a ser cero. Y me voy a apoyar a través de un circuito serie de resistores, el cual está conformado por una fuente de voltaje, 3 resistores conectados en serie. ¿Y qué dice la ley? Vamos a aplicar una fórmula o una ecuación para demostrar que la ley de Kirchhoff está inmersa en la ley de Ohm. Para lo siguiente voy a plantear la trayectoria de la corriente. Esta trayectoria de la corriente va a ser en el sentido convencional. El sentido convencional dice que la corriente siempre parte del positivo de la fuente. Para este caso, si hubiesen más fuentes, tendría que ser la fuente de mayor voltaje. Si partimos que la corriente sale del positivo de la fuente, va a pasar a través del primer resistor, pasará por el segundo resistor y pasará por el tercer resistor, retornando por el terminal negativo de la fuente. Al tener esta trayectoria, la corriente pasa por las resistencias y se provoca una diferencia de potencial. ¿Qué significa? Que el terminal por donde entró la corriente es más positivo que el terminal por donde salió. Para la segunda resistencia, este será mi terminal más positivo y este será mi terminal menos positivo. Para la tercera, este será el terminal más positivo y este será el terminal menos positivo. Lo cual provoca que en cada resistor se genere voltaje en R1 o caída de voltaje en R1, voltaje en R2 y voltaje en R3. Ahora voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Voy a sumar fuentes y caídas de voltaje y eso lo voy a igualar a cero. La sumatoria de todas las caídas de voltaje alrededor de un nodo cerrado es igual a cero. Voy a partir siempre del terminal por donde entra la corriente. Para este caso, en la fuente, vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff y voy a iniciar desde la fuente. Menos E más dr1 más dr2 más dr3 y esto igual a 0. Esta ecuación que he puesto acá es ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, para hacer positiva la fuente, simplemente expreso que la fuente es igual a la suma de todas las caídas de tensión para cada resistor. Ahora bien, aquí podemos decir que la suma total de las caídas de voltaje es igual a la fuente. Si yo sustituyo por esta expresión, que es la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, tengo lo siguiente. La fuente total, en vez de escribir BR1, voy a escribir una corriente por R1 más una corriente por R2 más una corriente por R3. Y podemos observar que la constante es la corriente. Igual, en la característica del circuito serie, la corriente en un circuito cerrado, en un circuito serie, es la misma. Lo que puedo hacer es lo siguiente: sacar como factor común la corriente y hacer la suma de cada uno de los resistores. Y como podemos ver, otra característica es que la suma total de los resistores conectados en serie es igual a la resistencia total. Por lo cual, esta expresión es la ley de Ohm. Voltaje, voltaje, corriente, corriente y la resistencia total. Al final, la primera ley de Kirchhoff o la ley de voltaje de Kirchhoff establece la ley de Ohm. Gracias.